Después también tiraron a el entonces coronel Perón, ¿no? A Frondizi, Arturo Frondizi también fue arrojado a la isla, ¿no? Si nosotros vamos a la isla, que aparte coincido con los compañeros que la isla es hermosísima, yo fui muchísimas veces y nunca en la visita de las 5 horas, nunca. Porque la isla hay que quedarse a ver esos atardeceres, ¿no? Y caminarla, porque parece que es una isla así, es una isla, ustedes con los arenales habrán tenido una lucha libre, y vos con la zona de los cañaverales ni contar, ¿no? Bueno, es muy grande la isla, no es para 5 horas de ninguna manera. Bueno, pero si ustedes van a ver que casi todo el partido justicialista en una parte de la isla puso placas al entonces coronel Perón. A mí me gusta, hay bustos, hay de acrílico, hay para todos los gustos. A mí me resulta muy didáctica esta del doctor Cafiero, que puso 2. Cafiero puso 2. Primero puso esa chiquita de mármol y después puso una más grande, ¿no? Pero básicamente las 2 placas dicen lo mismo. Aquí estuvo del 13 al 17 de octubre el entonces coronel Perón. Del 13 al 17. Estuvo 3 días. No estoy hablando nada en contra del peronismo, estoy diciendo un dato objetivo. Estuvo 3 días. No le pasó nada, le dieron de comer, tenía una cama y sobre todo no lo contaminaron con ninguna enfermedad infectocontagiosa. En cambio, de los miles y miles y miles de prisioneros que van a arrojar a la isla, prácticamente no hay nada. ¿Se entiende? Para que estos no son los que hicieron los instrumentos líticos ni los cerámicos que mostraron recién los doctores. Estos son prisioneros que, tanto ya en la época de Ercina como luego del ministro Roca, sobre todo Roca, él es tucumano y él necesita mostrar poder a Buenos Aires, necesita mostrar poder. Entonces, por ejemplo, Rosas, cuando hace su famosa campaña, él mata un indio cada 3 prisioneros. Roca mata un indio cada 19 prisioneros. O sea, mata mucho menos. Ahora, ¿por qué? ¿Porque era más bonito? No, porque era distinta la intención. Por ejemplo, Roca necesita mostrar poder a Buenos Aires y va a traer a todos esos prisioneros que toma, los desembarca en la Boca y una gran parte va a terminar en Martín García. Nosotros hemos visto, esto se llama remesa de chusma. La chusma no es la del Chavo, sino son viejos, mujeres y niños. Y las remesas, nosotros lo hemos visto, se daban con remito. Así como si vos das 20 papas, te doy un remito de 20 papas. Y todos los remitos que yo vi terminan en 0. Nunca son, por ejemplo, no sé, suponete que nosotros somos una remesa. Pero, ¿qué seremos? 17, 52, 21. Pero seguro no somos 50, no somos con 0. Todos los que yo vi son 100, 200, 300, 500. Nunca son 122, por ejemplo. Bueno, y esta es una remesa de chusma, porque Roca tiene un ideólogo que es extraordinario, el ideólogo que él tiene no de la campaña al desierto, que para mi juicio eso no existió, sino lo que existió es una construcción del desierto que es muy diferente, porque Estanislao Ceballos, que es su ideólogo, tiene una frase, un eslogan que es magnífico: la barbarie está maldita y no quedarán en la pampa ni los vestigios de sus huesos. Justamente por ese motivo se van a traer 19.000 prisioneros y hoy el Museo de la Plata sabemos que tiene aún miles y miles de restos esqueletarios, porque también se llevaron los restos esqueletarios, cumpliendo el eslogan de Estanislao Ceballos, ¿no? Bueno, esta foto es muy interesante, no sabemos dónde está tomada. Estas 2 mujeres en particular miren esas miradas, ¿no? Porque hoy ya no estamos casi acostumbrados a ver miradas, todos están idiotas con su celular, mirando su celular.
Incluso cuando van parejas a cenar, están los dos con el celular. Y hay que mirar las caras y sobre todo los ojos de estas dos mujeres que los llevaron al Apocalipsis. Recién estábamos hablando del Armagedón, del Apocalipsis, pero ya hubo tantos Apocalipsis y Armagedones y los últimos días de tanta gente, ¿no? Como estos. Y esos varones que están atrás parados son soldados nuestros que hacen de ángeles exterminadores, ¿no? Esto es una remesa de varones, porque las remesas se daban por separación de sexo, ¿no es cierto? Nosotros a esta altura ya tenemos, pedagogía de la desmemoria se continuó con Cazadores de Poder, que es la segunda parte, ahora está en imprenta la tercera parte. Este es el Villarino, el barco, así como existe el término barco negrero. Nosotros los argentinos, que somos tan cobardes en tantas cosas, tendríamos que ser valientes, aunque más no sea semánticamente, y tener el neologismo de barco indiero. Este es el barco indiero que en las bodegas lograba tener una remesa de 600. Todos los testimonios dicen 600, ¿no? Aparte, imagínense en ese viaje de espanto. Los embarcaban en Carmen de Patagones, o Viedma, o Bahía Blanca. Imagínense en ese viaje de 8 días, 8 noches, las diarreas, los vómitos, el espanto. Nadie les decía dónde lo llevaban, porque lo llevaban, para qué lo llevaban, cuánto tiempo lo llevaban. Bueno, después se separaban, por supuesto, las familias, se quitaban a los niños, se repartían. Yo acá en este libro tengo un varón que pide niñas de 8 o 10 años para servicios personales. A los nenes se los daba como peones de antecocina. Bueno, hay testimonios de padres salesianos terribles del desgarramiento, de cuando todos los que tenemos hijos sabemos que lo peor que te puede pasar en la vida es que te quiten un niño. Y este es el barco. Y miren, esas cosas extrañas y locas de la vida. Yo, mi ex esposa era de Puerto Madryn, y yo siempre vi esta hélice en la Rambla de Madrid, y nunca fui años y años, nunca miré el cartelito, hasta que un día miré el cartelito, y es la hélice del Villarino, del navío que vimos recién. A ver, ¿cuál es el curso? Que el barco muchos años después se hundió en una restinga de camarones, y unos buzos de la Hermandad del Escrófalo de Madrid rescataron la hélice y la pusieron ahí. Por supuesto, el cartelito no dice nada, como todos los cartelitos argentinos en general. Dice hélice del Villarino, que la rescataron los buzos, que se llevan la restinga de camarones. Pero esta terrible hélice con ese movimiento llevó a esta gente al apocalipsis, al espanto, ¿no es cierto? Y eso yo pienso que debería estar en la señalética, pero no está. Bueno, esta es una foto que a Javier le gusta muchísimo. Esta yo la obtuve en Berlín, en el Ibero-Amerikanisches Institut de Berlín, porque cuando uno de nuestros directores del Museo de la Plata, que era Lehmann Nietzsche, que entre paréntesis era tan nazi, que cuando Adolfo sube allá no aguanta y se va. El problema no es que se fue a colaborar con la Großdeutschland, sino es que se nos llevó como director del museo, que era 6.000 fotografías que él consideró oportunas llevarse. Lo único bueno del desastre es que los alemanes las tienen ustedes que habrán visto archivos, las tienen a las fotografías de modo inmejorable, ¿no? Bueno, estos nosotros acá en este libro tenemos un capítulo, porque a los varones, así como a las nenas las daban para sirvientitas de todo uso para los varones de la casa, a los indios fuertes y musculosos los ponían como indios marinos. Miren qué categoría tan curiosa. Estos son indios marinos, porque acuérdense el tipo de navíos que eran. Hay que izar velas, levar anclas, o sea, tareas de fuerza bruta. Ahora, les pido que vean cómo están vestidos nuestros marineros de guerra. Hay uno que está en taparrabos. Si nuestros marineros de guerra están vestidos así, imagínense los prisioneros. Cuando estalla la epidemia de viruela,
es tan terrible que los periodistas librepensadores de Buenos Aires atacan porque en ese momento existe algo que se llama el Consejo para la Conversión de Indios al Catolicismo, creada por el arzobispo Aneiros. Es un organismo siniestrísimo, como parecido al Ku Klux Klan. Bueno, ese organismo se encarga de los prisioneros allá, pero cuando los atacan los periodistas librepensadores, el arzobispo pide ayuda a Europa y de Europa le mandan 2 padres lazaristas, 2 vicentinos especializados en lazaretos. Uno de los vicentinos, por suerte, deja numerosísimos testimonios escritos. Por ejemplo, les voy a leer solamente la parte de abajo. Es 2 de marzo de 1879. Fíjense en que Roca va a campaña a fin de abril del 79. Acá todavía Roca no movió un caballo. Y dice: excelentísimo señor, seguimos siempre enseñando, bautizando y de cuando en cuando sepultando. Los bautismos alcanzan 386 y los ladrones del paraíso alcanzan 81. Estos indios se mueren como han vivido, en la pampa robaban ganado y aquí en pocos días se roban el cielo. Bendito sea Dios y vuestra excelencia. No se puede negar que el padre tiene estilo, ¿no? Bendito sea Dios y vuestra excelencia. Es un francés que aprendió muy pronto castellano, un tipo cultísimo, que yo soy psicólogo, le analicé la letra, la grafología de era una persona obsesiva, ahora ustedes lo van a poder comprobar. Entonces, es tan terrible lo que sucede, y esto está en el archivo de Jorge, o sea, el arzobispado ya no es de Jorge. Pero les digo, resalto esto porque esto no es un archivo, vamos a decir, trotskista, ¿no es cierto? Bueno, este es el libro que empieza a completar ese padre vicentino cuando llega Martín García, el libro de muertos del partido de Martín García. Hasta que llega ese padre no hay un muerto anotado. No significa que no haya muerto, porque ¿quién va a anotar un indio? Hasta que llegó este padre y él empezó a anotarlos. Se llamaba Joseph Diot. Empieza a anotar, es un libro así, es un libro extraordinariamente, es un libro preimpreso. Y el padre, fíjense en que todo tiene número de folio. El padre, miren nada más el margen. El tipo es tan obsesivo que hace una síntesis de lo que escribe en toda la hoja, ¿no? Le pone sus propios números de muertos, sus propios números de bautizados a los indios, para que pueda hacer, por algún motivo él quería verlo rápido, ¿no? Fíjense que ahí dice India de 7 años, había puesto viruela, tachó, puso después debilidad. Acá miren esta India de 39 años, él puso viruela. Miren esta que interesante, Josefa Aigur, India de 2 años, viruela, ¿no? Nosotros cuando hacemos estas conferencias mucho más extensas, siempre le preguntamos a la gente, por ejemplo, ¿usted qué opina? ¿Esta nena de 2 años cometió algún delito? Evidentemente que no. Evidentemente sí. Evidentemente sí. Esta nena, al igual que un gitano o un judío en el nacionalsocialismo, era un delincuente étnico. Nosotros tuvimos delincuentes étnicos. Lo del crisol de razas, por favor, el crisol de razas, que se lo quede Villiquen. Nosotros tuvimos delincuentes étnicos y esta nena de 2 años es un clarísimo muestra de eso. Después me acuerdo una vez entre Leullo de una conferencia y el día siguiente un periodista puso las exageraciones de Balco, porque yo dije estaban en el depósito de los indios. Fíjense que es un libro preimpreso y acá se escucha así, ¿no? Sí, no vale la pena. Mirá, acá directamente, ¿ven? Domiciliado el amarillo es mío. Depósito de los indios. Todo lo que nosotros decimos, todo está documentado. Y encima esto es archivo del arzobispado, ¿no? Entonces, y el periodista al día siguiente ya estaba esperando el avión para volver y veo que pone las exageraciones de Balco, porque yo había dicho depósito de los indios. Y dijo, el tipo decía,
depósito de los indios, eso es imposible. Esa es una exageración burda y tendenciosa de Bálco. Y acá lo tenemos escrito tan claramente. Yo tengo montones de estos, porque cuando entramos al arzobispado, digitalizamos un montón de material, ¿no? De estos hay montones. Bueno, acá tenés otro, acá el padre directamente también, desde 2 años, viruela, y domiciliado directamente en el depósito, ¿no? Olvidaron de poner, el padre por ahí ya estaba cansado, porque el padre solo podía anotar, pero cansado de verdad, lo digo no irónicamente, porque él anotaba todos los muertos que podía, pero los muertos morían en muchos lados, por ejemplo, en Punta Cañón, en muchos lugares de la isla, y la isla es muy grande para tener a todos los muertos en el libro. Entonces, porque eran 2 padres franceses, uno que es Joseph Virot, el otro, como dirían los pibes, no dio bola. Por suerte sí, y dejó estos testimonios, porque si no lo nuestro serían inferencias, no serían una prueba concreta, ¿no es cierto? A ver, otra cosa muy interesante que a mí me sorprendió, en Martín García arrojan, acá nosotros tenemos decenas y decenas de cautivas blancas y sus hijos tirados a Martín García. Esto es una cosa que no habrá pasado en la historia del mundo, que tu ejército nacional te rescate a vos y te arroje al lugar donde tiran a tus ex captores. Es algo muy esquizofrénico, ¿no es cierto? Como para ser benévolos, ¿no? Tiran, ven ahí dice Delfina, cautiva, viruela y sus consecuencias. De estas tenemos decenas, y a los niños también, porque estas mujeres, que nosotros tenemos la cautiva y la cautiva, que la cautiva para lo único que sirve es para invertir la prueba. El indio es el ladrón, el indio es el que se introduce dentro del sexo de la mujer blanca, ¿no? Y la venganza es justa. Entonces, pero como estas mujeres habían tenido sexo con los salvajes, estas mujeres fueron, y los tiran. Incluso tenemos a los niños de hijos de cautiva que tiran allá. Bueno, esta no sabemos si es el depósito de los indios, pero es muy evocativo esas rejas, porque como ustedes saben, Martín García fue primer cordón sanitario en la época de la inmigración, y fue este famoso presidio y una base fortificada, porque yo la primera vez que fui a Martín García me impresionó ver todo lo que Argentina gastó en armamento para amurallar esa isla. Hay unos cañones fantásticos que se desplazan sobre rieles, porque es insólito lo que Argentina gastó, ¿no? Y miren esto también es archivo de Bergoglio. Esto solamente para que ustedes tengan una idea de la tasa de mortalidad a raíz de la viruela. Miren lo que dice arriba: nombres de los indios bautizados en Martín García en enero de 1879 y todavía vivos el 1 de abril. ¿No está bueno? Bautizados en enero. Por eso nuestros libros al final tienen los facsimiles, porque esto es increíble. Me acuerdo Osvaldo Bayer, cuando él me hizo el prólogo a varios de mis textos, cuando le mostré esta, él me dijo: ay, Balco, usted está pescando con redes, ¿no? Y fíjense en las edades de los prisioneros: 18 meses, 6 años, 3 años, 2 años, 14 años, 2 años, 1 año, y sobre todo la palabra todavía. Bautizados en enero y todavía vivos el 1 de abril. Por ahí el 2 de abril se murieron. De tengo montones. Esto, ¿saben qué? Esto se publicaba en el diario del arzobispado, que era el diario La América del Sur, ¿no? Publicaban los listados. Esto es notabilísimo que hayan publicado. Este es
Publico este porque es el que está en mejor estado, porque nuestros archivos, ustedes bien lo sabrán, y los archivos son la memoria, son la memoria de un país, de una sociedad. Y como a nosotros no nos interesa la memoria, sino estamos educados en la desmemoria, entonces nuestros archivos están en una forma terrible, terrible. Cuando yo estuve en Berlín y vi los archivos de ellos, es como, te dan ganas de llorar por la diferencia. Vos le pedís, no sé, una sigla de una foto, y no es como acá, que uno te diría, vos decís la 145B. ¿Qué? ¿Y eso para cuándo lo quiere? No, a ver, déjeme. Pero así somos nosotros. Bueno, esto es viruela. Esto es un ceramio nahuatl. Porque una vez se habla de viruela, desaparecidos, y es todo tan entelequia, tan. Pero esto es un ceramio nahuatl, porque acuérdense, cuando los conquistadores llegan acá, tanto Cortés como Pizarro, ¿quiénes van adelante? La viruela, el sarampión y la gripe, ¿no? Entonces, esto es lo que provocaba ahí. Después San Martín García, el que está mirando, como en el dibujo el que está mirando a cámara, esto es el mosquito, es Pinzén, Vicente Pinzén. Después de que Roca lo paseó con su guita Pinzén por la calle Florida, como acá está contando el mosquito, no hay fotos en movimiento en ese entonces, acuérdense, las fotos eran de exposición fija, negativo de vidrio, entonces no podés hacer una foto, entonces esto se dibujaba. Roca acá nomás paseó a Pinzén con su guita, ¿no? Después le sacaron una serie de negativos, porque se los pidió Estanislao Ceballos y Moreno, estos negativos, y luego lo tiraron a Martín García. En Martín García, al igual que otros indígenas, lo obligaron a repudiar a todas sus esposas menos a una, porque uno no puede seguir siendo un salvaje polígamo, entonces era obligatorio repudiar. Por ejemplo, Namuncurá, Manuel Namuncurá, el papá del Ceferino, cuando le dan esa opción, tenés que repudiar a tus esposas, se queda con la esposa más vieja y tiene que repudiar a la mamá del Ceferino. Por eso, y tenemos las cartas, esas cartas las tenemos en Cazadores de Poder, en la continuación de Ceferino, miren qué cosa triste, cuando Ceferino está allá, que se lo llevan secuestrado al Vaticano, Ceferino, las cartas que le escribe a su mamá, no le puede decir mamá, le dice querida ama de leche. Están las cartas, querida ama de leche, ¿no? En Martín García, lo que queda de Pinzén es esta escuela. ¿Está todavía el cartel de Pinzén en la escuela? Me parece que ahora ya no. Porque en una de mis visitas posteriores, sí, porque yo vi todas las veces que fui que poco a poco el cartel se fue bajando, el cartel se cayó, lo pusieron atrás de una puerta y yo nunca más lo vi que lo volvieron a poner. Seguramente por esa desidia argentina nadie tiene una tuerca a mano para poder ajustar el cartel y volver a poner la señalética correspondiente, ¿no? Pero es un país de la desmemoria. Y de todos los indios, ese era un indio en particular, que por lo menos tiene la escuela esa que le puso el nombre el maestro, ese maestro que después se muere en un accidente aéreo cayéndose en el avión en el río. Miren, esto es todo lo que queda de esto como no se llamaba campo de concentración, que es un término del siglo XX, esto era el depósito de indios. De todos esos miles y miles que tiran ahí, lo único que hay es esta plaquita que dice: los indios patagónicos prisioneros en la isla fueron atendidos y evangelizados por los padres Joseph Virog y Bibi. Eso es todo lo que dice. Fueron atendidos y evangelizados por los padres, ¿no? Bueno, este es el crematorio. El crematorio es muy interesante. Yo fui tantas veces y siempre vi
que en general las visitas de la empresa Casiola no los llevan al crematorio. Y también es interesante que el crematorio tiene un cartelito así que dice crematorio, crematorio. Así. ¿No está bueno? No está bueno. Es un país siniestro. Lo del crematorio, mira, lo hizo Sarmiento en el año 74, al final de la presidencia, por una cuestión higienista de la gente, los inmigrantes que venían en los barcos que estaban contaminados, se cremaban los cadáveres, ¿no? Ahora, justo ahí tiran a los indios. Mirá si hay lugares para tirar a los indios, y justo ahí, en medio del río, en donde nadie los ve, nadie sabe qué pasa, nadie sabe que se hacinan unos sanos con enfermos, ¿no? Y el crematorio, hay un testimonio de Rubén Darío, de este crematorio, que vi que lo tenés abajo, ¿no? Que en un momento Darío interrumpe y dice, bueno, esta parte no quiero contarla, que es como muy tenebrosa, de este crematorio, donde tiene 4 bocas, ¿no? Y es una pena porque se han robado las puertas del crematorio, que habrían estado buenas, pero alguien se las habrán llevado, que habría estado bueno verlo, ¿no? Bueno, y acá para terminar vuelvo con esta nena, Josefa Ibur, esta nena de 2 años, que muere de viruela ahí en la isla. Y nosotros hacemos como un catecismo del olvido. Argentina hace un catecismo del olvido, de la memoria. Entonces, esa es otra de las luchas de la historia, así como están las luchas de la naturaleza, las luchas para hacer hablar a los objetos, a los ceráneos, y el instrumental lítico, o acá el doctor que quiere hacer hablar al viejo puerto, que es tan interesante, porque todos esos son testimonios que nos tienen que enriquecer. En cambio, nosotros le tenemos miedo al pasado, los argentinos le tenemos miedo al pasado. Vivimos un presente tan fugaz, tan veloz, pensamos muy poco en el futuro. Eso es, a mi juicio, ¿no? Es un caso muy curioso el nuestro. Yo he visto países donde se valora de otra manera, mismos países subdesarrollados como el nuestro, ¿no? de América Latina, que tienen otra idea de la conservación de la memoria, ¿no? Porque mirá qué interesante este poblamiento del delta, ver que es tan tardío, yo no sabía que era tan tardío, casi prácticamente contemporáneo a la llegada de los conquistadores. Entonces, bueno, la isla es maravillosa. A los que no la conocen, vayan a verla, y quédense, no vayan a la visita de Casiola. Cuando bajen del barco, apártense del rebaño y caminen por su cuenta y miren las cosas por su cuenta, que van a ver las mariposas que dice ella y todo. Yo vi enjambres de orugas, así, cosas extrañas, así, aparte es muy romántica. El atardecer es muy romántico, es muy linda la isla. Bueno, muchas gracias.